y caballeros, estimados participantes del ciclo de webinars organizado por la Unidad Académica Santa Cruz, con la venia del señor coronel, diplomado en Altos Estudios Nacionales, Mirko Homero Peñalosa Escalera, director de la Unidad Académica Santa Cruz, sean todos bienvenidos al webinar Violencia de Género en Cuarentena. Este importante tema estará enfocado en informar sobre qué acciones legales podemos tomar al vivir una situación de violencia dentro o fuera del hogar. Este tema es muy importante en este tiempo excepcional que vivimos a nivel mundial. El presente webinar es organizado por las carreras a nivel técnico superior de la Escuela Militar de Ingeniería, Unidad Académica Santa Cruz. A continuación, daremos inicio esto estará a cargo del doctor Romer Saucedo Gómez, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. En su currículum académico cuenta con un diplomado en Educación Superior de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, especialidad en perfeccionamiento en prevención y represión del blanqueo de dinero, responsabilidad criminal de las personas jurídicas y fraude fiscal de la Universidad Santiago de Compostela de España. Diplomado en la Ley 1173 de abreviación procesal penal y fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia hacia las niñas, niños, adolescentes y mujeres. Cuenta también con una maestría en Derecho Penal y Procesal Penal. Un máster propio internacional en prevención y represión del blanqueo de dinero, fraude fiscal y compliance de la Universidad de Santiago de Compostela, España. Actualmente está cursando la maestría en Administración de Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, dentro de su currículum laboral, se ha desempeñado como concejal delegado por el Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco para gestionar la creación de la Facultad Integral Chiquitana de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Jefe de Unidad de Contrataciones del Ministerio de Defensa. Abogado penalista en el consorcio jurídico Ritter y Ritter. Asesor legal del Ejecutivo en el Gobierno Autónomo Municipal El Carmen Rivero Torres. Docente universitario en la Escuela Militar de Ingeniería, Unidad Académica Santa Cruz. Encargado de seguimiento de procesos legales Santa Cruz del Ministerio de Defensa. Actualmente se desempeña como juez de instrucción anticorrupción y contra la violencia hacia la mujer número 2 de la capital, cargo al cual ingresó por convocatoria pública de concurso de méritos y examen de competencia, obteniendo la calificación más alta de los postulantes a ese juzgado. A los presentes, muchas gracias por su participación. En el transcurso de este webinar, pueden ir formulando sus preguntas en las diferentes salas de chat desde las plataformas donde transmitiremos al vivo. Le damos la bienvenida nuevamente. Adelante, por favor, doctor Saucedo. Muchísimas gracias, licenciada Claudia. Muy buenas noches a todos los amigos que se encuentran presenciando este webinar. El agradecimiento especial al coronel Mirko Peñalosa, director de la Unidad Académica de la EMI Santa Cruz, por llevar adelante este tipo de iniciativas que son muy importantes para fortalecer el tema académico dentro de lo que corresponde en tiempos de pandemia. También al capitán Ernesto Urzagaste, quien ha sido el enlace para poder desarrollar este tema, muy preocupado por la crecida ola de violencia que se ha estado generando dentro de los hogares. Entonces, para ellos de manera muy especial va el agradecimiento y obviamente también a todo el equipo que forma parte de esta gran familia que es la EMI, ¿no? Para poder empezar con el tema desarrollado, hemos preparado una diapositiva, toda vez que el mismo está enfocado principalmente al público estudiantil, no solamente de la Escuela Militar de Ingeniería, sino de toda la sociedad en general, toda vez que el mismo se está transmitiendo de manera gratuita por diversas plataformas. Y eso es importante valorar toda vez que en este tiempo nosotros hemos empezado una lucha frontal y muy fuerte para erradicar y poder prevenir el tema de violencia de género. Y no solamente
contra la mujer, sino que la violencia se puede dar en diferentes estratos de la sociedad, se puede dar hacia los hombres, hacia las mujeres, hacia los niños, y todo eso es lo que vamos a ir desarrollando en la presente exposición. Vamos a compartir las diapositivas preparadas. Al finalizar la presente exposición, vamos a poder interactuar a efectos de despejar todas las dudas que pudiesen haber dentro del desarrollo de los presentes temas. En el enfoque que vamos a mirar en el día de hoy está básicamente desarrollado en el ámbito de lo que es la Ley 348, que es la ley integral para garantizar una vida libre de violencia hacia las mujeres, que es la ley especial que tenemos nosotros para poder combatir o trabajar también en las sanciones dentro de lo que es la violencia de género. Para que empecemos y nos demos cuenta de la realidad en la que estamos, es importante que miremos algunas cifras y veamos las estadísticas de cómo estamos hoy en día en temas de violencia. Y para eso, si ustedes revisan, al 27 de mayo, es decir, al Día de la Madre, se contabilizó un nuevo caso de feminicidio, sumando a esa fecha, es decir, hasta la semana pasada, 45 casos de feminicidio a nivel nacional. En el año 2019, los casos de feminicidios registrados fueron de 117 a nivel nacional, de los cuales Santa Cruz tuvo registrados 21 casos de feminicidio. Es decir, el asesinato de las mujeres por alguien de su entorno familiar, por móviles inherentes a su género, es decir, por el hecho de ser mujer, fueron motivos de sus asesinatos. Esa es la característica especial del feminicidio. El año 2018, fíjense, tuvimos 128 casos de feminicidio registrados a nivel nacional. Es decir, si bien hemos ido disminuyendo, pero es muy poco el nivel de disminución dentro de lo que es el tema de la violencia. Creo que, no sé si estamos teniendo un problema con la presentación de las diapositivas. Voy a volver a proyectar. Perdón. ¿Me confirman, por favor, si...? Sí, ahí está perfecto, doctor. Se ve bien. Ya, ese era el cuadro al que estaba haciendo mención. Entonces, para que me vayan siguiendo. Fíjense que, les decía yo, desde el año 2018 al año 2020, la diferencia ha sido muy poca en relación a los casos de feminicidios que las estadísticas nos han ido reportando en el transcurso del tiempo. Otro dato importante que debemos resaltarlo también, 75 de cada 100 mujeres casadas o en unión libre han vivido situaciones de violencia en su relación. Ustedes me dirán, es una cifra alarmante, pero claro que sí, todos los días estamos nosotros registrando nuevos casos de violencia y las estadísticas nos dicen que 75 de cada 100 mujeres han tenido alguna situación de violencia. 52 de cada 100 mujeres solteras han sido víctimas de violencia por parte de sus enamorados, de sus ex enamorados o novios. Es decir, que la mitad de las mujeres que hoy son solteras, en algún momento de su relación fueron víctimas de algún tipo de violencia. Y si nosotros revisamos más detalladamente, para que, nuevamente lo repito, para que nos demos cuenta en qué estamos pisando, cuál es nuestra realidad en el tema de violencia, y para que lo entendamos del por qué el Estado lo ha asumido como una prioridad, el tema de la violencia de género. El 69.3% sufrió violencia psicológica, de todas las víctimas en general. El 50.3% sufrió violencia física, es decir, aquella violencia que ha sido exteriorizada. La mitad de las mujeres. El 43% tuvo algún tipo de violencia sexual. Es una cifra de igual manera alarmante, es decir, casi la mitad de las mujeres que han recibido algún tipo de violencia
también han sido víctimas de algún tipo de agresión sexual por parte de sus parejas. Y el 31.3% ha sido víctima de violencia económica. Y vamos a ir desarrollando para que tengan claro el panorama, cuáles son los tipos de violencia de los que tanto estamos haciendo mención, pero esa es la magnitud y la realidad en la cual hoy nos encontramos específicamente en nuestro país. ¿Qué busca la ley 348? Dijimos que la ley 348 es la ley especial que introduce en nuestro cuerpo normativo lo que es la lucha contra la violencia de género y nos da mecanismos para poder trabajar en estas cuestiones. Si nosotros revisamos el artículo 2 de la ley 348, que fue promulgada el 9 de marzo del año 2013, la ley prevé que se debe trabajar en la prevención, en la atención, en la protección y en la reparación del daño de aquellas personas que han sido víctimas de violencia. Y para eso establece 3 pilares, que trabajar en mecanismos, en medidas y en políticas para evitar la violencia de género. ¿Y qué se busca con esto? Además de esto que les estoy mencionando, evidentemente se va a buscar la persecución penal, ¿ya?, de aquellos agresores, tomando en cuenta de que la violencia es un delito. Es decir, que ese delito merece también una sanción y por lo tanto la Fiscalía tiene la obligación de perseguir penalmente a esos agresores que se constituyen en delincuentes, porque el que comete delito es un delincuente y por lo tanto el Ministerio Público debe realizar esa persecución penal. ¿Y para qué? ¿Cuál es la finalidad de esto? Garantizar una vida digna para las mujeres y que puedan ejercer de manera plena todos sus derechos. Esa es la importancia de la promulgación de esta ley especial. Si hablamos de políticas integrales, nos preguntamos en Santa Cruz qué hemos hecho o qué estamos haciendo para trabajar de manera integral el tema de la violencia. Y en la presente diapositiva, nosotros vemos que el año pasado se hizo una gran marcha contra la violencia hacia la mujer. Se creó el Comité Interinstitucional de Lucha Integral contra la Violencia de Género, a la cabeza del magistrado, el doctor Olvis Egues Oliva, magistrado por nuestro departamento de Santa Cruz, donde justamente en el tema de prevención se empezó a trabajar con esta gran marcha, que la EMI participó de manera masiva con los estudiantes, y yo nuevamente resalto la actitud muy loable del coronel Mirko Peñalosa, donde lo he puesto el afiche ahí dentro de la diapositiva, el afiche que difundió la Escuela Militar de Ingeniería para que los estudiantes puedan hacerse presentes ese 15 de agosto, donde todos salimos a marchar en contra de la violencia de género. Se busca a través de este comité interinstitucional instituir el feminicidio legalmente como un delito de lesa humanidad, toda vez que es un delito que vulnera derechos y garantías fundamentales de la mujer en su condición de mujer. Entonces, lo que se busca también es que pueda ser instituido como un delito de lesa humanidad. Se busca también trabajar sobre estadísticas a nivel departamental en los procesos de violencia, toda vez que se elaboraron estos cuadros que yo les he mostrado a ustedes un resumen, y tenemos hoy en día datos estadísticos reales de cuántos procesos por violencia se llevan en nuestro departamento. Y además que se establecieron directrices concretas para cada caso, es decir, se trabajó de manera puntual para cada caso de violencia, y el Tribunal Departamental de Justicia, a la cabeza de este comité interinstitucional, ha venido trabajando de manera integral, desarrollando políticas al interior del órgano judicial. Para que hablemos de lo que es la violencia de género, necesitamos entender algunos conceptos del por qué se realiza esta permanente difusión contra la violencia de género. Porque sencillamente nosotros tenemos un problema estructural
que data desde el colonialismo, donde se instituye el patriarcado, y esto evidentemente se evidencia a través de posiciones relativas entre los hombres y mujeres. Y lo vemos nosotros a diario, donde las mujeres siempre tienden a ser subestimadas en las acciones o en los cargos que puedan ser ejercidos dentro de cualquier institución, sea pública o privada. Es una realidad y en la cual también se toma como parámetro al momento de poder elaborar políticas para lograr la igualdad tanto de hombres como mujeres. Existe, por lo tanto, una dominación de poder entre lo que es el género masculino sobre el género femenino. Se ha visto, además, de que, como lo manifiesto, esto es un tema estructural que data desde el colonialismo, ha habido siempre una posición de subordinación de las mujeres sobre el hombre. Y además de algunos otros aspectos culturales, tomando en cuenta que nuestro país es pluriétnico y multicultural, hay pueblos indígenas donde ancestralmente, por la condición de mujer, no han tenido los privilegios o los mismos derechos que tienen los hombres dentro de su etnia, de su grupo social, o su ayllu, o como querramos definirlo en la jurisdicción indígena, ¿no? Entonces, todos estos problemas son los que nos hacen recoger elementos para poder trabajar y tener herramientas y mecanismos para que estas situaciones ya no se vengan dando y buscarle una solución para lograr la igualdad entre mujeres y hombres. En cuanto a una aproximación conceptual a la violencia contra las mujeres por razón de género, nosotros podemos rescatar que las Naciones Unidas se han manifestado y han tomado el tema de la violencia contra las mujeres como un problema de derechos humanos. Y decimos que es un problema de derechos humanos, en realidad lo dice Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque es el crimen encubierto más numeroso del mundo. Es un problema que evidentemente se ha constituido en un atentado contra los derechos humanos de las personas y específicamente contra la mujer. Y fíjense ustedes este dato que es importantísimo. Es la primera causa de muerte o invalidez para las mujeres entre 15 y 44 años en todo el mundo. Es decir, que la violencia contra la mujer ha generado más muertes que el propio cáncer, que la malaria y que los accidentes de tránsito. Por eso es que es tan importante que nosotros entendamos la magnitud de lo que significa la violencia hacia las mujeres. Y además, si a esto le sumamos a las mujeres indígenas, tienen una doble dimensión de violencia. Por su condición de mujer, son expuestas a la violencia y por su condición de mujer indígena. Es decir, existe una doble condición de violencia hacia esa mujer que también es indígena. Y sobre estos aspectos también las Naciones Unidas, los diversos organismos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, han tomado ya partida y han elaborado normativas internacionales, de los cuales Bolivia también es parte, para poder trabajar y tener mecanismos que, por una parte, se pueda trabajar en la prevención, por otra parte, también en la reparación de aquellos daños y en las sanciones para los agresores. ¿Cuáles son las formas más frecuentes de violencia contra las mujeres por razón de género? La más conocida es la violencia física, que es aquella que puede exteriorizarse de manera física, valga la redundancia, o que puede ser medible o palpable por el médico al momento de hacer una valoración, toda vez que fijémonos nosotros de que el médico forense al momento de realizar una evaluación física nos va a determinar los días de impedimento que tenga una persona a raíz de la violencia física que se haya ejercido sobre la mujer. Es decir, es una violencia que se puede medir además con los días de incapacidad. Tenemos el feminicidio como una forma de violencia también hacia las mujeres, considerando de que el feminicidio es atentar contra la vida de la mujer dentro de un núcleo familiar, es decir, alguien de su entorno familiar. Por dos condiciones puede darse el feminicidio. Normalmente está ligado a una situación sexual o también a una situación sentimental. Por eso es que decimos que el feminicidio implica el
el asesinato o la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer. Es decir, no, redunda y se sostiene sobre ese pilar principalmente. La violencia psicológica o emocional, como hemos dicho, es una forma de violencia que lastimosamente no la podemos ver. Sin embargo, según los estudios de los profesionales del área, nos han dicho que es una de las formas más devastadoras para aquella persona o para aquella mujer que sufre violencia psicológica o emocional, tomando en cuenta de que puede acarrear con ese peso o con esa violencia durante muchos años y no necesariamente llega a ser exteriorizada, sino que se constituye en un menoscabo de la persona, en un menoscabo como ser humano, y llega inclusive a considerarse mucho menos que cualquier otro individuo de la sociedad. Entonces, por eso es que es muy importante también poner énfasis en la violencia psicológica o emocional. La violencia económica o patrimonial, que es aquella donde se les restringe el acceso al patrimonio o a los bienes gananciales que pueda tener una mujer. Por ejemplo, si una mujer trabaja o desarrolla cualquier actividad económica y uno como pareja trata de limitar esos ingresos o de disponerlos sin el consentimiento, eso es una violencia económica o patrimonial. Y la violencia política hacia las mujeres, la que se da cuando se trata de amedrentar o de hostigar a una mujer por su propia condición de asumir un cargo político, ¿no? Dentro de otro punto que también debemos considerar es que el Estado boliviano, cumpliendo además con las diferentes normativas internacionales, establece una protección integral para los niños, niñas o adolescentes, así lo establece la Constitución Política del Estado en su artículo 60, y nos dice que se debe velar por el interés superior de estos menores. Y para ello, además se basa en la Convención sobre los Derechos del Niño, estableciéndose algunos principios que son importantes que los conozcamos. Por ejemplo, que no tienen derecho a no sufrir discriminación. Es un principio establecido por esta convención. El principio del respeto a la vida, a la supervivencia y el desarrollo. El principio del respeto a las opiniones del niño o de participación. Es decir, que no podemos por ningún motivo nosotros restringirle ese derecho de opinión o de participar en cualquier acto a los menores de edad. Y evidentemente esta situación, además en Bolivia, ya se encuentra trabajada o delimitada por el Tribunal Constitucional a través de diferentes sentencias constitucionales. Voy a tratar de utilizar un lenguaje no muy técnico para que me puedan entender con mayor facilidad. Ahora, ¿qué hacemos ante un hecho de violencia que conozcamos, ante una situación de violencia? ¿Qué podemos hacer? La ley 348 y la ley 1173, que ha sido el año pasado promulgada, ha establecido formas de reforzar en cuanto a la violencia de género, además de establecer medidas especiales para atender situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y establecen que estas medidas de protección no tienen nada que ver con las medidas cautelares que puedan imponérsele a un imputado. Es decir, una persona que sufre violencia, un niño, una niña, mujer o un adolescente, puede recurrir al auxilio de las instituciones del Estado, y las instituciones tienen la obligación de otorgarles medidas de protección. Por eso es que decimos que tienen finalidad distinta a las medidas cautelares. Además, que se encuentran establecidas en el artículo 389 bis del Código de Procedimiento Penal a raíz de la modificación que realiza la Ley 1173. Para las mujeres, ¿cuál es la finalidad de las medidas de protección? Evitar nuevos hechos de violencia, es decir, que esa mujer no sea expuesta nuevamente frente a su agresor. Reducir la situación de vulnerabilidad de la víctima. ¿Para qué? Para que la misma se encuentre resguardada en su derecho a la vida, en su derecho a la integridad como persona, como mujer.
además de otorgar el auxilio y protección de manera inmediata. Sabemos de que en la práctica un proceso penal puede tardar un tiempo en llegar inclusive a tener una imputación o en llegar a unas medidas cautelares. Por eso es que las medidas de protección son importantes, porque brindan de manera inmediata auxilio y protección a esa mujer que está sufriendo violencia. Y no, una vez más lo repetimos, no tienen nada que ver con las medidas cautelares, porque no, por lo tanto no son excluyentes entre sí. Una persona puede adoptar o puede imponérseles medidas de protección y más adelante se le pueden aplicar medidas cautelares y no tiene nada que ver uno con la otra. ¿Dónde se encuentran estas medidas de protección? Están establecidas en 15 puntos, de igual manera en el artículo 389 bis del Código de Procedimiento Penal. Se pueden imponer una o varias medidas de protección, entre las que podemos señalar, por ejemplo, se puede disponer que el agresor desocupe el domicilio de la víctima que ha sufrido violencia, se puede disponer de que no frecuente el lugar donde la víctima frecuenta de manera habitual, es decir, que no se acerque a su colegio, a su universidad, a su barrio, a su entorno familiar, que no moleste, que no intimide a través de terceras personas, a través de sus familiares, a través de los amigos, que no moleste, que no agreda a través de medios tecnológicos. También se pueden disponer a través de las medidas de protección, como ser las ofensas o las agresiones a través del WhatsApp, Facebook, etcétera, ¿no? Se pueden disponer esta situación a través de las medidas de protección. Y además, para lograr el cumplimiento se puede recurrir al auxilio de la fuerza pública. Es decir, la Policía Nacional está en la obligación de hacer cumplir las medidas de protección en favor de una víctima. ¿Qué hacemos en los casos de urgencia? ¿Qué pasa si es un hecho de violencia donde de manera inmediata se debe actuar? Y a lo mejor no hay un fiscal, no hay un policía o no hay el juez cerca. Normalmente esto se da en los pueblos, en las provincias, donde sabemos que un fiscal tiene que atender a veces 4 o 5 provincias o 5 pueblos, y casualmente ese día que llega una víctima sufriendo agresión y puede llegar físicamente destrozada, no va a contar con alguien que le brinde un auxilio de manera inmediata. Estamos hablando en la parte legal. ¿Qué puede hacerse en ese caso? La ley 1173 ha previsto esta situación y ha establecido de que en casos de urgencia y de manera excepcional, hay instituciones que pueden disponer estas medidas de protección. El fiscal, el policía, los SLIM, que son los servicios legales integrales municipales, las defensorías de las niñez y adolescencia, el sistema de justicia plural a través del Ministerio de Justicia, el servicio de atención a la víctima, autoridades indígenas, originarias campesinas y cualquier otra que no esté impedida por ley. Pueden de manera inmediata otorgarle de manera formal a la víctima esas medidas de protección. Y estas instituciones que estoy nombrando y que ustedes están viendo acá están facultadas en situación de extrema necesidad poder restringirle a ese agresor su acceso al domicilio, su manera de circular por donde la víctima frecuenta de manera habitual, etcétera, ¿no? Pero tiene la obligación también de hacerle conocer al juez en el plazo de 24 horas. Algunos aspectos importantes para resaltar, además, es que una vez el juez toma conocimiento de estas medidas de protección, dentro de las 24 horas que han sido dispuestas, puede ratificarlas, modificarlas o revocarlas. Si el juez considera que las medidas de protección han sido suficientes, las va a ratificar. Si considera que le ha faltado alguna otra medida, le puede modificar, y si considera que evidentemente no corresponde dictar esas medidas de protección, las puede revocar. Entonces, por eso la importancia de que, si bien en primera instancia estas instituciones del Estado pueden disponer de esas medidas, sin embargo, la importancia de que el juez tome conocimiento de estas medidas de protección. ¿Y por cuánto tiempo van a dictarse estas medidas de protección? ¿Qué tiempo van a durar? ¿Qué tiempo el agresor no va a poder visitar la casa o no va a poder comunicarse?
la ley es clara y dice que en tanto subsistan los motivos que fundaron su aplicación, las medidas deberán permanecer. Es decir, que únicamente esas medidas van a ser quitadas cuando ya no hayan los motivos por los cuales se dispusieron las mismas. Ese es el único motivo. No importa cuál es el estado del proceso penal, si se ha llegado a una sentencia, si no se ha llegado, si el proceso se durmió o no se durmió, si lo movieron o no lo movieron, eso no va a afectar en cuanto al cumplimiento de las medidas de protección ni al plazo de su duración. ¿Qué pasa si este agresor que tiene medidas de protección, perdón, si esta víctima que tiene medidas de protección, el agresor las incumple? Puede el juez ordenar la detención preventiva por el incumplimiento de las medidas de protección. Y se puede disponer de 3 a 6 días según la gravedad. Únicamente, valga la aclaración, por incumplimiento de las medidas de protección. Ahora, muchos hemos hablado de evitar la revictimización a las víctimas. Y ustedes me dirán, ¿qué es revictimización o qué es revictimizar a la víctima? Bueno, el artículo 393 Octer, que ha sido implementado por la ley 1173 a nuestro Código de Procedimiento Penal, establece lo siguiente, que la revictimización es el proceso mediante el cual se produce un sufrimiento añadido al daño producido con anterioridad en otro momento temporal y pasado. Es decir, cuando a esa víctima que ha sufrido violencia, nosotros más adelante le hacemos repetir nuevamente ese sufrimiento, que no necesariamente va a ser una repetición física, si queremos verla, ¿no? Sino muchas veces se puede dar, les voy a dar este ejemplo, una persona, una niña que sufre violación y nosotros la llevamos de aquí a 2 o 3 meses para que el psicólogo le haga una entrevista y le cuente todo lo que ya le contó anteriormente al policía que recibió su testimonio, después se lo contó al fiscal, después se lo vuelve a contar al psicólogo después de 2 o 3 meses. Entonces, eso es una revictimización, porque ella vuelve a rememorar ese sufrimiento, pero lo está viviendo ya en otro tiempo, en otro espacio, y evidentemente esto causa una revictimización a esa víctima. Y eso es lo que debemos evitar por sobre todas las cosas cuando tenemos una víctima que ha sufrido cualquier tipo de violencia. Para eso, nosotros tenemos la obligación de tomar el testimonio de las víctimas por una sola vez y de manera integral. Es decir, el legislador ha previsto que los testimonios de las víctimas de violencia puedan ser recogidos en un solo acto, donde puedan estar peritos psicológicos, fiscal, juez, recibiendo el anticipo de pruebas, etcétera, ¿no? Todos los que tengan que intervenir. ¿Y por qué esta situación? Porque se supone que una víctima de violencia está recibiendo tratamiento psicológico, es decir, se está curando de este daño que ha sufrido. Y si nosotros estamos curando a una persona, no podemos hacerle revivir todo el tiempo esta situación de violencia. Por eso es que inclusive en el juicio oral ya no es necesario y no debería asistir una víctima de violencia. Para eso se debe recoger como un anticipo de prueba en las primeras actuaciones que se tenga conocimiento. Esa es la importancia de evitar la revictimización. En cuanto a los certificados médicos y la recolección de algunos elementos indiciarios, nosotros debemos manifestar de que dentro de las características de la ley 348 está justamente la informalidad, y para que se entienda de manera clara, estábamos acostumbrados a no darle valor probatorio a algún certificado médico que no constaba con la valoración o la ratificación del médico forense. Ejemplo, una víctima que venía del campo, donde sufrió una agresión sexual, y quien interviene en primera instancia es un médico general, y sabemos que no tienen profesionales forenses normalmente en pueblos o comunidades, pero este médico hace un informe y dice, sí, consta de que esta víctima ha sido agredida sexualmente. ¿Qué pasaba? Llegaba al juzgado
pero si no tenía el certificado médico forense, entonces se le restaba importancia o credibilidad a esa situación. Entonces, hoy en día, nosotros tenemos la obligación de darle valor probatorio a esas primeras intervenciones médicas que vayan a realizar los profesionales de la salud. Y además, no es necesario de que el médico, al momento de recolectar estas evidencias, tenga que hacerlo con el requerimiento fiscal, sino que puede hacerlo de manera inmediata por la urgencia y por la naturaleza del hecho que está siendo investigado y además del que ha tomado conocimiento como profesional de la salud. Otro aspecto novedoso también introducido por esta ley es el que permite la participación activa de la sociedad civil, toda vez que deja abierta la posibilidad de que si hay alguna institución o alguna asociación de personas que tengan experticia y conocimiento en el tema específico, puedan darle colaboración a la víctima. Si la víctima quiere, por darles un ejemplo, que la Casa de la Mujer pueda asistirla en sus audiencias, que además sea parte coadyuvante del proceso y que pueda intervenir ejerciendo la defensa de la víctima, hoy nosotros tenemos esa posibilidad abierta de permitir la participación de la sociedad civil siempre y cuando la víctima lo haya solicitado. ¿Qué desafíos tenemos para poder trabajar y efectivizar estos temas en cuestión de violencia? Primero que nada, trabajar en los aspectos informales. La propia ley 348, si la revisamos, vemos que en su artículo 4, numeral 11, establece que se debe evitar la exigencia de documentos formales, dándole prioridad al testimonio de la propia víctima. Es decir, el propio testimonio de la víctima debe tomarse como un elemento de credibilidad dentro de un hecho de violencia y no basarnos estrictamente en lo que digan los papeles. Y les doy un ejemplo. Si nosotros tenemos una víctima que físicamente denota que ha sido agredida por un tercero, por ejemplo, con el tabique desviado, con los labios destrozados, los dientes rotos, el ojo morado, eso constituye una verdad material. Entonces, más allá de que un certificado médico forense pueda refrendar lo que ella está haciendo, si nosotros estamos viendo que evidentemente ha sufrido una violencia, entonces esa informalidad debe pesar más que aquellos documentos o aquellos elementos formales a los cuales les estoy haciendo mención. Y otro aspecto en el cual debemos trabajar bastante, que es un desafío también, es en evitar la revictimización. Toda vez que les doy nuevamente este ejemplo. Una víctima que ha sufrido violencia por parte de su pareja, ¿qué es lo primero que va a hacer? Se va a ir al módulo policial más cercano que tiene en su barrio y va a querer sentar una denuncia. Pues resulta que en este módulo de su barrio solamente hay 2 policías y esos 2 policías, después de que ella les contó que había sufrido algún tipo de violencia, le van a decir, señora, nosotros no podemos tomar su denuncia, usted va a tener que irse al módulo policial, por ejemplo, Los Tusequis, que allá en Los Tusequis tenemos una unidad especializada de la FELCB. Entonces, esa mujer que ha sufrido violencia se va a ir al módulo policial Los Tusequis. Allá nuevamente se va a encontrar con otros policías de la FELCB, donde les va a contar su relato. 2 veces que va relatando. Estos policías le van a decir, muy bien señora, le abrimos la causa, evidentemente constituye un delito penal y vamos a remitirlo al fiscal. El fiscal posiblemente le tome su declaración informativa y nuevamente van a ser 3 personas ya haciendo el mismo relato. Si esa víctima quiere llegar al juez y insiste en estar presente en esa audiencia, posiblemente sean 4 veces que va haciendo este relato. Y resulta que en esa audiencia el juez puede disponer de que se haga su anticipo de prueba y que ese testimonio ya se le dé valor probatorio y se lo haga a través de la cámara Gesell. Entonces, tal vez van a ser 5 veces. Entonces,
esa víctima ha tenido que sufrir 5 veces más la revictimización. Y esta situación es la que debemos evitar por sobre todo. Yo vuelvo a insistir, lastimosamente en la práctica se da de esta manera y nosotros la estamos viendo. Y debemos trabajar en la capacitación de todos los actores, de todos quienes formamos parte de esta cadena, para que esa víctima que ya narró su testimonio una sola vez, no lo esté repitiendo pues de manera constante y no se esté revictimizando a sí misma con el tema de violencia. Para finalizar, le dejo una frase muy bonita que me agrada mucho de Facundo Cabral. Dice: el bien es mayoría, pero no se nota porque es silencioso. Una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba que destruye hay millones de caricias que alimentan la vida. Con eso yo quiero dar por concluida la parte expositiva dentro del tema que se ha desarrollado, manifestando, además de lo ya expuesto, que debemos entender el tema de la violencia de género, que sí se constituye en delito. Muchas veces pensamos de que dentro de un núcleo familiar, si se da algún tipo de agresión, no necesariamente es delito. Si no vemos una agresión física, creemos de que no es delito. La violencia psicológica es también delito. Está dentro del Código Penal, se encuentra tipificada y por lo tanto tiene sanciones de detención, de cárcel, si queremos verlo así, para que puedan entenderme. Es importante, además, que las mujeres que están sufriendo algún tipo de violencia entiendan que la violencia tiene un ciclo. Y si ustedes en el primer momento de la identificación de cualquier hecho de violencia no lo cortan, eso se va a generar en un círculo vicioso donde de manera permanente lo van a perdonar, después les va a prometer que no lo va a volver a hacer, pero nuevamente va a recaer las agresiones y ustedes lo vuelven a perdonar. Entonces, es un ciclo que únicamente dependen de dos actores. Si el agresor no depone su actitud y no tiene la mínima intención de cambiar, la mujer tiene la obligación de frenar y cortar este círculo de violencia. Es importante, además, trabajar en temas preventivos. Sabemos de que muy pocas veces nosotros hacemos este enfoque en el tema de la prevención. Sin embargo, debe adoptarse desde los hogares. Debemos enseñarles a nuestros hijos, a nuestra familia, que las agresiones, por más que sean verbales, pueden dañar a una persona, pueden generarles trauma en el transcurso de su vida. Hoy en día, en este tiempo de cuarentena, los casos de violencia se han incrementado de manera exorbitante. Yo les doy un dato. Yo he llevado durante este tiempo de cuarentena, las veces que me ha tocado haciendo turno, todas las audiencias cautelares que yo he llevado, el 100% han sido por violencia dentro del hogar. Entonces, es alarmante ver que la convivencia intrafamiliar está generando agresiones dentro de la familia. Y no solamente contra las mujeres, sino también contra los niños. Y tomemos en cuenta que el generarle violencia a un menor de edad es un trauma para toda la vida. Es muy difícil, y lo dicen los psicólogos, lo dicen los profesionales entendidos de la materia, que cuando se ejerce violencia contra un niño, y más aún si este niño es mujer, es muy difícil que pueda reponerse de esta agresión o de este trauma en el transcurso de su vida. Y vamos a ver el día de mañana a una esposa, a una madre que se va a acostumbrar a que le griten, se va a acostumbrar a sentirse menos que el esposo, que el marido, se va a acostumbrar a sentirse menos que los demás y va a creer que es su obligación desarrollar actividades de inferioridad frente a su pareja. Posiblemente esto se haya originado justamente en la infancia. ¿Qué hacemos en el tema preventivo?
yo los exhorto y siempre manifiesto de que podemos y deberíamos trabajar, por ejemplo, en actividades socioeducativas preventivas. ¿Qué tal si se nos ocurriera a todos inundar nuestras plazas, nuestros barrios, nuestras universidades, los colegios, haciendo festivales de teatro donde los ejes temáticos sean justamente preventivos, donde se puedan desarrollar temas contra la violencia de género o cómo protegerse frente a las agresiones sexuales o cómo identificar si un menor de edad está sufriendo algún tipo de agresión sexual y que bajo esas temáticas nuestras instituciones pues puedan premiar, ¿no?, a quienes hayan desarrollado un mejor eje temático, en vez de estar trabajando más ahorita estamos trabajando en la parte sancionadora, pero si nosotros trabajamos en la parte preventiva, yo les aseguro que los resultados van a ser a mediano y largo plazo, pero vamos a tener sociedades un poquito mejor que las que hoy tenemos. Vamos a tener ciudadanos con principios sólidos, vamos a tener niños que no ofendan y no agredan a sus parejas, vamos a tener mujeres que saben defenderse y que saben identificar las agresiones. Hay que enseñarle a nuestros niños que existen situaciones que sobrepasan los cariños y los límites, lo permitido por uno como ser humano, ¿no? Y pueden convertirse en cuestiones sexuales. No siempre una agresión sexual consiste en una penetración, sino también puede consistir en toques impúdicos. Y el hacer toques impúdicos a los menores de edad constituye también un delito y también son traumas que puede desarrollar una persona en el transcurso de su crecimiento. Con eso quiero ir cerrando a manera de reflexión y obviamente abierto a cualquier pregunta o cualquier comentario que deseen realizar. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches, estimado doctor Romer Saucedo. Quiero darle las gracias por esta exposición tan concisa, tan llena de contenido para todo el público en general. En mi condición de jefe de carreras técnicas de la Escuela Militar de Ingeniería, bueno, inicialmente darle las gracias a nombre del señor director, el coronel Mirko Mero Peñalosa, director de la unidad académica, a nombre mío y de todo el personal de la Escuela Militar de Ingeniería por esta exposición que usted nos ha brindado. Y antes de continuar o de cerrar el ciclo, quisiera dar paso a las preguntas que nos han ido surgiendo a raíz de esta tan completa exposición por parte de usted. Quiero empezar con una pregunta de nuestro panelista Juan Quisbert, que dice: buenas noches, ¿cuáles son los causales para que se genere la violencia? ¿Será por la falta de control de los derechos humanos? Le cedo la palabra, doctor. Gracias, capitán. En realidad, esto viene de un problema, lo decíamos, de un problema estructural, ¿no? Lastimosamente nuestra sociedad se ha constituido desde la época del colonialismo bajo un sistema de patriarcado. Y hoy en día nosotros estamos trabajando justamente para destruir este problema estructural social donde creíamos que era lo normal, pero con el transcurso del tiempo se han ido reivindicando los derechos, buscando la igualdad de género entre hombres y mujeres. Y esta situación, más allá de que no existan las garantías para una persona dentro de lo que menciona, lo que se debe trabajar y hacer mucho énfasis en el tema preventivo. Si yo dentro de mi hogar le enseño a mis hijos, no solamente con la palabra, sino con el ejemplo, de que no debo agredir a mi esposa, no debo gritarle, no debo golpearla, entonces ellos van a crecer en un núcleo familiar viendo esta forma de vida y la van a adoptar para sí, además de que en la sociedad vamos a tener mejores ciudadanos. Perfecto, doctor. Tenemos otra pregunta igual de nuestra panelista María Samo Prieto, que dice: ¿cómo trabajar el tema de la violencia de género desde nuestros barrios, villas, etcétera?
Yo les hacía ese ejemplo de los teatros callejeros y me consta, porque lo trabajamos bastante cuando yo estaba en mi infancia con un equipo de la Defensoría, donde nos apoderamos de las calles, nos apoderamos de los barrios, teníamos, como les digo, festivales de teatro enfocados en estos temas preventivos. Entonces, si las juntas vecinales, si los mismos actores desde los barrios eh, realizan este tipo de actividades, se van a generar conciencia dentro de ese pequeño grupo social y desde ahí poder ir creciendo también hacia lo macro. Además de que se debe socializar cualquier situación de violencia a la que pueda estar expuesto un vecino y no permitir, si yo como vecino tengo conocimiento que al frente mío vive alguien que todos los días llega borracho y le pega a su mujer y aparte los hijos salen gritando, entonces yo como ciudadano tengo la obligación de poner en conocimiento esta situación ante las autoridades competentes. Perfecto, doctor. Muy clara su respuesta. Tenemos otra pregunta igual de nuestro panelista Carlos, que dice: buenas noches, doctor. ¿Cómo proceder en caso que la víctima no quiera denunciar? ¿Cómo podemos ayudar a la sociedad civil? Porque la Defensoría exige pruebas y que si la víctima no denuncia, entonces no procede con la intervención. Ese es un tema con el cual se tropieza mucho dentro de la realidad. Es importante que sepamos que cualquier ciudadano que tenga conocimiento de un hecho de violencia tiene la obligación de poner en conocimiento ante las autoridades competentes. Al margen de que sea o no sea familiar, si yo como ciudadano veo algún tipo de agresión, es mi obligación poner en conocimiento. Y la Fiscalía lo va a realizar de oficio el seguimiento de ese caso. La Defensoría también de oficio tiene la obligación de hacer las investigaciones. Al margen de que la víctima pueda denunciar o no, será la Defensoría quien realice en conjunto con la Fiscalía las actuaciones que permitan identificar si ha habido o no algún tipo de violencia. Perfecto. Realmente este tema ha generado muchos comentarios, doctor, muchas inquietudes. Eso es bueno porque quiere decir que nuestro público está pendiente. Es un tema trascendental y muy importante. Así que voy a seguir leyendo a las que se puedan leer en el margen del tiempo que tenemos para esta exposición, y seguidamente vamos a continuar con el webinar. Alan dice, Alicia dice: buenas noches, ¿qué obligaciones tiene el Ministerio de Justicia en relación a la ley 348? Bueno, el Ministerio de Justicia tiene su entidad, que es el Servicio de Defensa a la Víctima, donde a través de estas unidades concentradas pueden realizar el seguimiento y la atención a aquellas víctimas que lo requieran, ¿no? Específicamente en cuanto al apoyo a la víctima que pueda darse. Tiene sus oficinas acá en Santa Cruz también el Ministerio de Justicia. Perfecto, doctor. Alex Rivero nos dice: las medidas de protección impuestas por el Ministerio Público puede ser modificado o aumentado por el juez en base a la gravedad y solicitud de la víctima. Claro que sí, puede. El fiscal en primera instancia va a tomar conocimiento del hecho porque se entiende que el fiscal es el primero que tiene contacto con la víctima. Después de que toma contacto con la víctima, en ese momento el fiscal, dispone ciertas medidas de protección para garantizar que esa víctima deje de ser agredida y pueda poner en resguardo su integridad. Una vez el fiscal les da estas medidas de protección, tiene la obligación de comunicarle al juez y será el juez quien ratifique, modifique o revoque las medidas de protección. Entonces, si el juez ve que no han sido suficientes o que le falta algo o que se ha excedido en algo, el juez será quien tome la última palabra frente a las medidas de protección. Perfecto. Esta pregunta me parece que es muy importante también para que la población se informe, y dice Marco Antonio Firpo: ¿habrá alguna línea telefónica para poder hacer una denuncia de violencia familiar o doméstica? Y si hubiera, ¿se puede mantener en reserva la identidad de la persona que denuncia, esto con el fin de evitar las represalias? Existe una línea telefónica gratuita
para conocer denuncias, que es la línea 814-0348. 814-0348 es la línea telefónica gratuita para denunciar y evidentemente también se pueden realizar denuncias anónimas, además de los propios números que maneja la policía, ¿no? Esta pregunta que vamos a hacer está un poco ligada a la situación actual y dice, ¿qué puede hacer una persona que sufre de violencia familiar en esta situación actual y que ya no tiene recursos económicos debido a la cuarentena? Bueno, son dos aspectos diferentes, ¿no? Uno, el tema de la violencia que pueda estar sufriendo, poner en conocimiento de manera inmediata ante las autoridades competentes. Y el segundo tema, el de los recursos, bueno, es una realidad social que hoy estamos viviendo. La gente está desesperada ya por volver a trabajar. Sabemos que muchos ya no cuentan con recursos para subsistir, pero son dos temas distintos, ¿no? Sí, creo que se iba más abocado a la pregunta de que si no cuenta con los recursos para poder costear un abogado y entablar el procedimiento judicial que se requiere. No, no necesita tener un abogado. La Defensoría ya la va a asistir de manera gratuita, además de la Fiscalía. La Fiscalía ejerce la representación de la víctima, entonces va a tener, el propio fiscal se convierte en su abogado, si queremos verlo. La Defensoría también se va a convertir en su abogado de esa víctima. Y además hay instituciones, como les decía yo, como ser la Casa de la Mujer, como ser el Ministerio de Justicia, a través del Servicio de Atención a la Víctima, donde ellos van a hacer esa representación. La víctima no necesita plata para pagarse un abogado y poder ir a sentar la denuncia. El propio Estado asume la defensa de esa víctima. Perfecto. Dice Rosbert Ali, ¿se podría reformar tanto la educación como las leyes que rigen el ámbito sobre la violencia para que se aplique equitativamente para ambos géneros? Perdón, no. ¿Se podría reformar o hay algún estudio de reforma de la educación o las leyes que rigen el ámbito sobre la violencia para que ésta se aplique equitativamente para ambos géneros? Justamente nosotros como órgano judicial se ha venido trabajando con la universidad pública para que dentro de su malla curricular, en los primeros años de formación profesional, puedan incluir alguna materia que sea dedicada al tema de violencia de género. Tengo entendido que lo mismo se estaba trabajando a través del Ministerio de Educación para que en ciertos cursos de escolaridad también se pueda dictar esta materia, ¿no? Como se da la materia de música, como se da la materia de religión, puede haber una materia específica para la formación contra la violencia de género. Y cuando hablamos, aquí respondiendo a la última parte, cuando hablamos de equitativamente para ambos géneros, la ley 348 establece que es una ley integral, tanto para hombres como para mujeres. Es decir, si uno como hombre también es víctima de algún tipo de violencia, esta ley también lo protege. Perfecto. Luis Ángel Delgado dice, buenas noches, ¿cuáles son las modalidades de la violencia contra la mujer? Tenemos una gama nosotros de tipos de violencia, lo hemos manifestado con las diapositivas, violencia física, violencia psicológica, el feminicidio, la violencia sexual, la violencia económica o patrimonial, la violencia política. Son algunas de las formas de ejercer violencia contra las mujeres que están identificadas en la propia ley 348 y que las mismas también constituyen delitos. Perfecto, aquí dice Karen Antelo Flores. Doctor, buenas noches. Quiero preguntar, ¿cuál es el plazo en el caso que la víctima de violencia desestima el proceso al presentar ante el juzgado el memorial de desestimiento? ¿En qué tiempo se realiza el mandamiento de libertad? Y la próxima pregunta sería, ¿existe sobreseimiento en los casos de violencia familiar? A ver, primero, en cuanto al desistimiento,
El desistimiento no tiene ningún valor legal, toda vez que la ley 348 no contempla la figura de desistir de una acción penal. Y es una mala práctica que se viene realizando por parte de los colegas, el poder decirle a la víctima que desista de una acción penal. Lo que sí contempla la ley 348 es la conciliación entre la víctima y su agresor por una sola vez, y cuando éste no tenga antecedentes de violencia y cuando además no haya estado en riesgo su vida. Es decir, que para que pueda haber una conciliación deben cumplirse estas formalidades. Eso respondiendo a la pregunta que mencionaba, ¿no? Perfecto, doctor. Bueno, quiero darle paso a nuestra moderadora, la licenciada Claudia, para que también haga lectura de las preguntas que vayan surgiendo en nuestra publicación en Facebook Live. Por favor, licenciada. Así es, capitán. Muchísimas gracias. Bueno, como usted indicaba, no hemos tenido una audiencia que ha sobrepasado el límite de nuestra sala de Zoom primeramente, y luego, bueno, muchas personas que se han conectado, ¿no?, por la transmisión al vivo por el Facebook. Tenemos una consulta, un comentario y una consulta de Gabriela Rodas Robles. Ella nos indica, la ley 348 no debería privar del derecho de la libertad, que para su criterio está por encima de cualquiera, ya que en nuestro país, ante cualquier denuncia en forma inmediata, hacen la detención preventiva del imputado sin haber una sentencia. ¿Usted cree que es algo que debería modificarse? A ver, son dos cuestiones diferentes, ¿no? El tema de obtener una sentencia y el tema de una detención preventiva. Evidentemente, ante una situación de violencia, el juez va a evaluar ya en la audiencia de medidas cautelares si corresponde aplicar o no la medida excepcional de la detención preventiva. Y este es un tema para otro análisis en cuanto a la detención, toda vez que si bien la última medida que debe aplicarse, tomemos en cuenta que la víctima tiene derecho a resguardar su identidad. Y si estando en libertad, este agresor va a representar peligros de fuga o peligros de obstaculización dentro del desarrollo normal del proceso, y el juez no tiene otra herramienta más para reatarlo al proceso, va a tener que disponer la detención preventiva. A manera general, para que puedan entenderme. Sin embargo, hablar de la detención preventiva con relación a la ley 348 creo que es un tema que merece mucho más análisis, ¿no? Perfecto. Tenemos también una consulta de Karina Camacho. Buenas noches, doctor. Ella consulta, ¿existe una ley específica al maltrato psicológico y verbal? La ley específica es la ley 348 y la violencia psicológica está contemplada como delito dentro del Código Penal. Por lo tanto, sí se encuentra de manera especial protegida por nuestro Estado y también inserta como delito dentro del Código Penal. Perfecto. Mire, tenemos también una consulta, me parece bastante interesante, de Alicia. Ella consulta, ¿la adopción de una ley específica sobre la violencia contra las mujeres implica una discriminación hacia los varones? No, porque a nivel internacional esto es un tema global donde se está trabajando desde los mecanismos internacionales para que los estados justamente puedan realizar este trabajo normativo, si queremos verlo así, para garantizar que las mujeres puedan estar en igualdad de condiciones de los hombres. Ya lo hemos dicho que históricamente la mujer ha estado siempre un peldaño más abajo que el hombre. Y entonces a nivel internacional se ha venido trabajando para poder equiparar, para poder darle esa igualdad, para que la mujer pueda gozar plenamente del ejercicio de sus derechos y para que de una vez se termine esta cuestión de que el hombre pueda hacer más y la mujer menos. Entonces, ese es el motivo para que a nivel internacional y obviamente también Bolivia, no quedando al margen, haya desarrollado algunas leyes que permitan garantizarle a las mujeres la igualdad frente a los hombres. Muy bien, es una muy buena información esa, doctor. También tenemos de Alex Rivero. Él consulta, ¿la conciliación se puede solicitar en cualquier momento y se puede cerrar el caso cuando se llega a una conciliación?
Sí, se puede conciliar siempre y cuando, lo vuelvo a repetir, cuando no haya sido afectado su derecho a la vida de la víctima, cuando el agresor tampoco tenga antecedentes de violencia y cuando la víctima esté satisfecha con la reparación que se le haya realizado. Por una sola vez la ley permite la conciliación y al conciliarse por esta única vez, evidentemente va a dar lugar a la extinción del proceso penal. Perfecto. Una consulta más, doctor, de Calixto Daniel Aguilar. Doctor, ¿se tiene algún número de contacto directo gratuito o para hacer las denuncias contra la violencia de género? Lo vuelvo a repetir, el 814-0348 es el número gratuito. 814-0348. Perfecto, creo que hemos cumplido con todos nuestros participantes y sus consultas. Agradecemos bastante al doctor en habernos dado los conocimientos sobre este importante tema. Quiero darle paso nuevamente al capitán diplomado de Ingeniería Militar Ernesto Urzagaste Romero, quien es el jefe de carrera de las carreras técnicas de la Escuela Militar de Ingeniería Unidad Académica Santa Cruz, que nos ha acompañado durante todo este webinar y quien ha sido el artífice para que podamos tenerlo. Él va a realizar, por favor, el agradecimiento y la conclusión final. Adelante, por favor, capitán. Muchas gracias, licenciada. Bueno, doctor, como le mencioné anteriormente, a nombre del señor director de la Escuela Militar de Ingeniería, el coronel Mirko Mero Peñalosa, a nombre mío, a nombre de todo el personal que labora en esta institución, le doy muchísimas gracias por su tiempo, por haberse dado un espacio dentro de sus ajetreadas labores para poder orientar a todo nuestro personal y a todo el público en general acerca de esta temática tan importante que es la violencia contra la mujer y que lastimosamente día a día crece, día a día se extiende y más aún en esta situación actual que vivimos en el departamento y en todo el país, que es la cuarentena debido a la pandemia del virus COVID-19. Lamentablemente, las cifras no son muy alentadoras, como usted mencionaba, cada día se aumentan los casos cuando deberíamos irlos eliminando y creo que eso parte mucho de la cultura y de la educación que cada quien recibe. Por eso es que debemos formar y fomentar la educación desde casa, como usted mencionaba, en los barrios, en los lugares de trabajo. Es así que se ha despertado esta iniciativa de poder orientar a nuestro personal y qué más lujo o privilegio para nosotros que contar con una personalidad de renombre como es usted, doctor Romer Saucedo, juez del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer segundo de la capital. Creo que una palabra más certificada que la de usted sería simplemente un complemento. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias. Aprovecho también para agradecer a todos nuestros panelistas que se han unido a nuestra disertación, a nuestro webinar. Como mencionó la licenciada, ha colapsado nuestra capacidad de admisión, por eso también hemos tenido bastante participación en Facebook y eso denota que hay mucho interés en la población, que es una realidad latente, que no la podemos ocultar y que tenemos que en algún punto cortar. Muchísimas gracias, doctor. Quisiera darle la palabra, por favor, si gusta decir algo más. Gracias, estimado capitán. La verdad que nuevamente el agradecimiento para todos ustedes. Capitán, muchísimas gracias. Usted ha sido quien ha podido realizar este enlace para que podamos hablar de un tema tan importante. Y yo lo felicito porque se nota su preocupación para poder aportar socialmente también con un tema que muchas veces no se lo toca, pero que es una triste realidad. Por su intermedio también agradecerle al señor director, al coronel Mirko Peñalosa, por apoyar una vez más este tipo de iniciativas y por hacerlo público, por hacerlo abierto, facilitando de que otras personas, no solamente de la EMI, puedan participar y puedan ver. Sin duda alguna, este es un aporte social muy grande que está realizando la Escuela Militar de Ingeniería y por todo el soporte técnico, a todos aquellos que han hecho posible esto, mis agradecimientos. Yo quiero finalizar cerrando y haciendo mención a una cifra que es alarmante y no es para sentirnos orgullosos. 117 mujeres muertas el año pasado por feminicidio. Esperemos que este año
no sigamos contando. Ya vamos por 45 feminicidios registrados en lo que va del transcurso del año, y esperemos que pare ya esta cifra y que cada año podamos ir disminuyendo. Y por ello es que vamos a seguir insistiendo en estos temas que son muy importantes y que afectan a la sociedad. Porque no nos olvidemos que tenemos madres, tenemos esposas, tenemos hermanas, y no quisiéramos ver que las mismas sean objetos de más agresiones y más violencia. Gracias, estimado capitán Urzagaste, a todo el equipo de la EMI una vez más, y a todo el público que ha estado presente y que han participado y permitido que podamos explayarnos un poquito en el tema. Muchísimas gracias y a órdenes cuando ustedes lo dispongan. Muchas gracias, doctor. Bueno, aprovecho también la plataforma para informar a toda la comunidad, a toda la población, que próximamente la Escuela Militar de Ingeniería, en su especialidad de carreras de técnico superior, vamos a estar organizando webinars con la finalidad de fomentar y presentar nuestras carreras, las carreras que ofrecemos, todas actualmente adecuadas a la situación en la que vivimos. Vamos a estar haciéndolo público a través de nuestras redes sociales conmigo. Muchas gracias para todos, muchas gracias nuevamente, doctor. Quedo muy agradecido con su tiempo, con su colaboración y su profesionalismo, y voy a darle paso a nuestra moderadora, a la licenciada Claudia. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, capitán. Muchísimas gracias, doctor. Mire, como le decíamos, hemos tenido bastante repercusión en este tema. No quiero dejar pasar, hay una consulta más que tenemos en el Facebook, no quiero dejarla pasar porque es importante, creo que a muchos les han pasado esta situación. La última consulta, doctor, de Luigi Camargo, nos dice: doctor, buenas noches. Tengo una vecina que recibe agresión de parte de su hijo cada vez que éste se encuentra en estado de ebriedad. En muchas ocasiones se llamó a la policía, se llamó a los números que usted ha indicado, pero no contestan los teléfonos. En ese caso, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que podemos hacer para denunciar este tipo de violencia? Bueno, si no ha habido atención por parte de las autoridades llamadas por ley a conocer de manera inmediata, yo le pediría que usted como vecino pueda constituirse a la propia fiscalía, y si es necesario a la fiscalía departamental, para exigir de que alguien atienda esa situación de violencia. Nuevamente le repito, si no está siendo atendida, inclusive pueden llegar a las demás instancias policiales jerárquicas para que también tomen actuación inmediata sobre esto, o sobre las mismas defensorías, constituirse de manera física. Me extraña de que no estén atendiendo este llamado y esta situación de violencia, pero les recomiendo que llegue inclusive a la Fiscalía Departamental para poner en conocimiento. Perfecto. Bueno, creo que eso es todo. Nuevamente agradecemos al doctor Saucedo. Consideramos que más que por compartir sus conocimientos, informar sobre los mecanismos legales ante una situación de violencia en cualquier ámbito, más en esta situación en la que vivimos ahora, ¿no? Con casi ya 80 días de cuarentena. Entonces, bueno, ha sido muy importante. Muchísimas gracias nuevamente a nombre del director, a nombre igualmente del señor rector, que tiene conocimiento de todos estos webinars que estamos realizando. Más adelante quizás podamos tener más información de esto. Quiero decirle a todos los participantes que tenemos a disposición toda la información que ha dado el doctor, entonces la pueden pedir a nuestros números cuando deseen, a nuestro Facebook también le podemos pasar las diapositivas para que puedan tenerlas a mano el momento que los requieran. Nuevamente muchas gracias, doctor Saucedo. Gracias a todos los que han participado. Estén atentos porque este ciclo de webinar lo venimos haciendo recurrentemente. Cada semana lanzamos un tema nuevo para que ustedes puedan estar presentes, y es algo que ya tiene que estar en nuestro diario vivir, ¿no? Las conferencias realizadas mediante las plataformas digitales. Muchísimas gracias a todos y nuevamente gracias, doctor Saucedo. Tengan todos muy buenas noches y bueno, gracias.